La palabra de nuestro Señor dice así, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos sentamos, por favor. La palabra del Señor está mostrándonos que la venida del Señor está pronto. Nuestro Señor Jesucristo prometió, después que ascendió a los cielos, dejó un consolador que es nuestro Espíritu Santo que ahora nos acompaña en la tierra. Prometió que volvería en la misma forma que se fue, ahí en nubes, ahí subió arriba en nubes, en cuerpo glorificado, y en esa misma manera, en esa misma forma va a venir nuestro Señor Jesucristo. Va a descender, pero no va a pisar la tierra aún, sino solamente en su segunda venida. Este es el arrebatamiento del Señor. ¿Qué significa arrebatamiento? Significa que de un abrir y cerrar de ojos, de sorpresa, nuestro Señor se va a llevar a sus hijos que se prepararon durante toda su vida para recibir la palabra del Señor, que no solamente recibieron la palabra de nuestro Señor, sino que también cumplieron en su vida personal y en su vida social, en su vida familiar, que fueron testimonios de vida, que cumplieron los mandamientos de nuestro Señor, los 10 mandamientos, resumidos en un gran mandamiento, que es el amor a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces, en esos mandamientos, si nosotros realmente de corazón cumplimos en nuestras vidas diarias, el Señor nos va a arrebatar. No importa de qué iglesia sea, no importa la denominación que sea, lo más importante es lo que podemos hacer con el Señor. Lo más importante es nuestro corazón entregado al Señor, nuestra capacidad de servir al Señor día a día, o sea, hacer toda la voluntad de nuestro Dios. Porque si creemos, dice la palabra, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Esto qué significa? No precederemos a los que durmieron. O sea, que durante el arrebatamiento, el Señor va a arrebatar dos tipos de personas. Aquellos que murieron en Cristo Jesús van a ser arrebatados primero, y luego nosotros, los que quedamos en vida, si nos toca en vida, en cuerpo, como este cuerpo, como todo nuestro cuerpo, el Señor en el momento que Él venga, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa un abrir y cerrar de ojos? En segundos. Abrir y cerrar los ojos en segundos. Así el Señor va a venir. El Señor no va a avisar la fecha y hora de su venida, porque si Él avisa la fecha y hora de su venida, el Señor es sabio. El enemigo se prepara para dar también su ataque, ¿no? Aunque nunca va a ganar al Señor, ¿no? Y también por otro lado, estamos siendo probados, porque mucha gente puede decir, va a venir el 5 de abril, por ejemplo, va a venir el 25 de abril. No, todavía no me voy a preparar, me voy a preparar un día antes. Es por eso que el Señor es sabio, no da la fecha. Va a venir como ladrón en la noche. Va a descender del cielo y se va a llevar su iglesia que esté preparada. Pero la iglesia no como denominación, sino la iglesia fiel, que puede ser de muchas iglesias con denominación. Aquellos que hacen la voluntad de nuestro Dios. Ellos van a tener ese grande privilegio de subir al cielo con nuestro Señor, y ahí en el cielo se van a celebrar las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús.
¿Y quién es la novia? Es su iglesia. La iglesia fiel, porque hay una iglesia infiel también. No es por denominación. Simplemente mucha gente puede ir a las iglesias y no cumplir nada. Y siguen yendo y a veces se vuelven santitos o santitas, pero no, realmente no están cumpliendo. Y el Señor sabe nuestro corazón internamente. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no se puede engañar. Dios sabe todas las cosas. Porque el Señor mismo, dice la palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren ustedes, en esa época va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, el toque de la cuarta trompeta. Va a descender el Señor en nubes solamente, no va a descender todavía a la tierra. Va a estar allá en las nubes con todo su ejército celestial. Y los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Los que murieron y fueron enterrados en los cementerios, en la tierra, en diversas formas. Aquellos que sí murieron en Cristo Jesús. Aquellos que se arrepintieron, aquellos que recibieron a Jesús como nuestro Salvador. Ellos van a ser primero resucitados y luego transformados y llevados al cielo. Después de ello, luego dice, nosotros los que vimos, todo se va a realizar en un instante. Primero, imagínense ustedes la televisión mostrando, aunque no creo que se vea ese acto tan grandioso, va a ser una sorpresa, no creo, la gente piensa, va a mostrar en la televisión, no, porque es algo espiritual, es algo, va a ser un de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, la prensa no creo que pueda filmar, pero sí las tumbas donde estuvieron los muertos en Cristo Jesús van a ser abiertos por nuestro Señor. Tiene poder para todo, tiene poder para todo, ¿no? Así que cuando lloramos un muerto, quién sabe, lo veamos después, ¿no? Siempre que nosotros nos preparemos. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que vivimos, no los que murieron, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo Jesús, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que nos demos aliento, porque la palabra del Señor es verdad, todo se cumple, no hay nada que no se cumpla. Y el Señor va a venir, crean o no lo crean algunos, va a venir a arrebatar sus hijos fieles. Puede ser que muchos a veces dicen, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la verdadera. No es así. Son los que el Señor sabe que van a ser arrebatados, los que están preparados, los que aman a nuestro Dios, los que ponen en primer lugar a nuestro Dios, en primer lugar, y no las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo nos las dio Dios también, la materia, todo, para que la conservemos, la apreciemos, pero no son primer lugar en nuestra vida. El Señor nos enseña, busca el reino de Dios, dice, y su justicia, dice el Señor, y todo lo demás se os dará por añadido. Mucha gente a veces pone en primer lugar las cosas de este mundo y le cuesta más, le cuesta adquirir los bienes, le cuesta adquirir un buen salario, pero orando al Señor, buscando el reino de Dios, todo se hace más fácil. Nuestro Dios nos bendice, nuestro Dios nos ama, nuestro Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y en esos 7 años que el Señor va a estar con sus hijos fieles en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial, en la nueva Canaán celestial, la tierra prometida, en esos 7 años va a ser toda una fiesta de celebración de las bodas del Cordero. Ahí el Señor se casa con la iglesia fiel de esta tierra. Se vive allá 7 años, pero ¿qué pasa después de estos 7 años? La tierra va a quedar, mientras tanto, en estos 7 años con una gobernación política del anticristo. Ya ahora se está viendo en algunos lugares. Gente que está en la política y no creen en Dios, no aceptan a Dios. Hay muchas injusticias en esta tierra. Hay otro problema, persiguen a los cristianos, o persiguen a los que no tienen la misma fe, ¿no? Y cuando sea la gobernación del anticristo, va a ser peor, va a ser mucho peor. Va a haber una persecución enorme a los que fueron tibios, a los que no se prepararon realmente en espíritu y en verdad.
pero Jesús va a estar arriba con sus hijos fieles, feliz, contento, la iglesia feliz, contenta, ¿no? Feliz. Y luego Jesús viene con todas sus ángeles, la miríada de ángeles, para derrotar al anticristo después de 7 años. Esa es la interpretación y la revelación bíblica, en realidad, de lo que va a pasar en la tierra. Por eso, hermanas, tenemos que buscar al Señor cada día más. No es por asustar, es la palabra. La palabra dice así. No es la palabra que dice así, ¿no? Y nosotros tenemos que entender la palabra, pedir la revelación de nuestro Señor, ¿no? Imagínense, ese lugar es bellísimo, donde no hay hambre, donde no hay enfermedades, donde no hay dolor, donde todo es felicidad eterna, no como acá. Concluyo con esto. En Apocalipsis 22 dice lo siguiente: la venida de Cristo está cerca. Y dice así, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven Señor Jesús. Así termina la Biblia, con ese mensaje. Se cierra la Biblia así. Dice también, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De tal modo que esa es la promesa. Se cierra con broche de oro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y nosotros cuando cantamos Maranata muchas veces, que significa en el hebraico y arameo, parte del arameo también significa ven Señor Jesús. Cuando decimos Maranata decimos ven Señor Jesús. Estamos respondiendo a la promesa del Señor de que un día volverá. Un día volverá, pero tenemos que prepararnos grandemente. Pasamos pruebas, a veces dificultades, pero siempre el Señor nos da la victoria. Él es nuestro Dios, Él nos ama, Él es misericordioso, Él nos instruye, nos guarda. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.